La oculta, novela de Héctor Abad Faciolince, explora uno de los temas más polémicos de nuestro tiempo, la minería. Jericó, Antioquia, la tierra de los ancestros del autor, es el escenario de una fuerte controversia entre los defensores del paisaje y el agua y los que creen que la minería bien llevada no daña el ambiente. Pues sí, señora. Además hay que decir que en nuestro primer capítulo de Santa Riqueza empezaremos a explorar la realidad de la ficción de esta novela colombiana. Hoy les tenemos la colonización del territorio. Informe especial. Las misioneras de la Madre Laura no aparecen en La Oculta, la novela de Héctor Abad Faciolince, pero es como si estuvieran presentes. En todas las casas había una banderita. Sí, no a la minería. No a la minería. Siguen al pie de la letra los mandatos de la Madre Laura, santa de la tierra de Jericó, Antioquia, un pueblo montañoso a más de 3 horas de Medellín. Es mejor ganar el pan en el trabajo y no explotando la tierra. En Voces Místicas, ella nos habla de todo lo de la naturaleza. Aquí en este librito encontramos todo lo de la naturaleza, cómo tenemos que cuidarla, cómo tenemos que darle gracias a Dios por cada una de las cosas que están a nuestro alrededor. Por las calles, en los aleros y balcones, se respira rechazo a la minería. Así lo vimos y así lo vio en la ficción de La Oculta Antonio Ángel, uno de los protagonistas de la novela que entraba y salía de Colombia porque vivía en Nueva York. Al llegar al pueblo, Jericó estaba empapelado con letreros blancos que proclamaban una escueta consigna siempre igual: no a la minería. Estos carteles me indicaban que el pueblo se quería, que todavía había quienes creían en algo que se gana trabajando y no con el regalo de las regalías, y que puestos a escoger entre belleza y limpieza o riqueza, escogían lo primero. Antonio y sus 2 hermanas, Eva y Pilar, construyen desde la ficción y en primera persona, como aguardando el turno para el uso de la palabra, una historia que tiene mucho de realidad. Jericó era un pueblo donde también me traían de niño, nos traían de niños. Jericó, ese nombre de origen sagrado, se le quedó pegado a Héctor Abad Faciolince desde niño, cuando su padre Héctor Abad Gómez, hijo ilustre de ese municipio del noroeste antioqueño, lo llevaba y le inculcaba el amor por la tierra. Mi abuela vivía detrás del parque principal de la plaza. Mamaditas le decían, un nombre un poco ambiguo. En realidad ella se llamaba Merceditas, pero Mamaditas puede sonar raro. La Oculta, un canto a Jericó y a sus alrededores, viaja a los orígenes con Santiago Santamaría, el patriarca fundador, cuya única fotografía original reposa en el Centro de Historia de Jericó y cuyos descendientes están desperdigados por el mundo. Yo soy tataranieto de Alejo Santamaría, hermano de don Santiago Santamaría Bermúdez. Ellos dos con su papá, con su padre, Juan Santamaría, llegan a generar la fundación del pueblo de Jericó. Alejandro vive en Medellín y por pura curiosidad ha husmeado en sus raíces. Llegué hasta Burgos, hasta el Valle de Mena, donde dicen nace el apellido Santamaría. La historia es muy especial porque hablan de que había un rabino en esa zona que se convirtió en el año 1390 y crea el nombre que escoge él en ese momento es Pablo de Santamaría y se supone que de ahí viene el apellido Santamaría. Los Abad llegaron una década después de la fundación y se asentaron en el lugar. ¿Cuándo llegan los Abad acá? Bueno, tenemos unos registros de la llegada de ellos a partir de 1860 y aquí se quedan porque los Abad hicieron una tarea importante en Jericó, en el campo educativo, en el campo comercial, en el campo periodístico. Aquí vamos a entrar a la historia, ¿no? Por la historia de los hombres. Es la pinacoteca, son parte de los personajes, aún nos faltan muchos que han hecho la historia de Jericó. Lo cuenta Nelson Restrepo, autor de una monografía sobre Jericó. Fue una familia muy arraigada, muy cosida con la historia de Jericó. En la novela, Antonio Ángel mira hacia atrás para tejer las genealogías de Jericó. En su investigación encuentra a los Abad. ¿Quién mejor para leer el fragmento que el mismo autor? Gregorio Máximo acabaría casándose con una mosita Restrepo
y sería el padre de otro Antonio, Antonio Abad, a quien le acabarían diciendo Don Abad, patriarca casi legendario de Jericó, que fundaría otra estirpe de estas tierras, de gente tímida y trato cordial, más bien callada, pero nada bruta, con juristas, médicos, ingenieros, cerveceros en su línea e incluso algún letrado remendado. ¡Qué maravilla! De Antonio en Antonio hasta llegar a los Héctores. Héctor Abad Gómez asesinado por sicarios del paramilitarismo y cantado en el olvido que seremos, y su hijo Héctor Abad Faciolince. Los Héctores ponen fin a una sucesión de Antonios. Sí, y no hay sucesión de Héctores. Yo a mi hijo lo puse Simón. Pero sí, eso es muy común en todas las familias, Alberto, que padres e hijos se llamen igual. Hay un montón de Antonios, Antonio de Jesús, con algún patronímico piadoso. Cuando uno encuentra a esos tres hermanos Ángel, uno piensa qué tanto hay de los hermanos Abad en los hermanos Ángel. Bueno, en estos pueblos, como todos eran muy endogámicos y como todos eran más o menos primos, da lo mismo apellidarse Abad o Ángel o Santa María o Restrepo o todos esos apellidos tan comunes en Antioquia y sobre todo en el suroeste. Entonces en realidad no importa mucho qué apellido les pone uno a los personajes de la novela porque todos acaban siendo muy parecidos. El punto de partida son los padres fundadores que el director del Centro de Historia de Jericó exhibe con orgullo. Don Vallejo, Don Abad y Don Velázquez, que este tema del don pues es muy interesante, de origen noble, que era más importante decir don que doctor, entonces eran nobles de esa época. En el caso particular de Don Abad, él vino de La Ceja, Don Jesús Antonio Abad Ángel. Él equivale como a un tatarabuelo de Héctor. Claro, de Héctor, porque ese apellido y esos Abad pues llegan provenientes del oriente antioqueño, se establecen en Jericó, digamos que aquí nace ya toda esa descendencia de los Abad. La historia del pueblo, como muchas otras, empezó con otro nombre, más mágico quizá y más pegado a las cosas terrenales. Aldea de Piedras es el primer nombre que tuvo Jericó y que hoy designa un río que corre por los alrededores del pueblo arrastrando consigo el sonido intacto de la naturaleza. ¿Por qué el antioqueño y en general el colombiano tiene tan arraigado el apego a la tierra? Pues espere mañana respuestas a esta pregunta en la segunda entrega de Santa Riqueza, la realidad de la ficción de la oculta de Héctor Abad Faciolince.